Buenos días y bienvenido a la entrevista El Salvador. Ahora, esta mañana vamos a compartir con usted un tema más. Vamos a estar hablando acerca de la situación del trabajo infantil en El Salvador y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, la asesora nacional de Seguridad Económica y Familiar de Plan, Romy Escamilla. Romy, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, Vanessa. Gracias por invitarnos y un saludo a la teleaudiencia. Vamos a comenzar un poquito platicando acerca del contexto que hay en El Salvador acerca del trabajo infantil, y es que el Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, por medio de sus representantes, han presentado una ruta de trabajo que tiene como objetivo para 2016 erradicar todas las peores formas de trabajo infantil y para el 2020 erradicar el trabajo infantil en general. Esa es la ruta de trabajo que se tiene, Romy, iniciando con esto, que es el objetivo principal que tienen los países y son las metas que están planteadas. Platíquenos un poco de cómo se encuentra la situación actual del trabajo infantil en El Salvador. Actualmente en El Salvador todavía tenemos, ¿verdad?, 191,000 niños y niñas aproximadamente que realizan trabajo. De estos, solo el 28,000 niños y niñas tienen permisos para trabajar. ¿Qué significa? Que son niños, estos 28,000 son niños y niñas que tienen más de 14 años y que realizan trabajos que no dañan su salud física, que no se dañan psicológica ni moralmente, ¿verdad? Que estudian una media jornada y que trabajan una media jornada, que no ponen en riesgo sus condiciones de vida. Tomando en cuenta que se categoriza como menor de edad al niño que va desde los 0 años hasta los 18 años, platíquenos cuáles son las modalidades de trabajo que existen en el país. Hay las que son categorizadas como las peores formas de trabajo, dentro de ellos se incluye la agricultura, se incluye la pesca, la manipulación de productos pirotécnicos, la prostitución infantil, la pornografía infantil. Todo eso está dentro de la categoría de las peores formas de trabajo, pero ¿cuáles son las modalidades más vistas en el país? En El Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, de estos 191,000 niños y niñas que tienen edades de 5 a 17 años, el 60% trabajan en labores agrícolas. Labores agrícolas que pueden poner en riesgo su vida al utilizar, por ejemplo, venenos, ¿verdad? Plaguicidas, o al utilizar armas, machetes, herramientas que tienen filo y que se pueden herir. El 60% de los niños y niñas que trabajan están en labores agrícolas. El 25% están trabajando en el sector comercio. ¿Qué significa? Son todos esos niñas y niñas que vemos en la calle vendiendo, que vemos en los mercados vendiendo, que arriesgan su vida y que están propensos, ¿verdad?, a ser víctimas de maltrato, de abusos, y un 15% sí está en el sector servicios, que podemos ver, por ejemplo, allí algunos niños o niñas que en el supermercado, cuando tú compras y te embolsan los productos, por ejemplo, ellos están trabajando, pero lo hacen con un permiso emitido, ¿verdad?, que están en menores condiciones de riesgo que los que están en la calle, por ejemplo, vendiendo en los buses. Romy, hay datos bastante interesantes que comparte la DIGESTIC, y es que el porcentaje de niños trabajando, en su mayoría, más del 70% son niños y cerca de un 20-27% son niñas. ¿A qué se debe este factor? Mire, bueno, que también tiene mucho que ver, ¿verdad? Cuando la DIGESTIC hace la encuesta, se dice, los niños trabajan más, sí, pero muchas veces no se visibiliza que las niñas están trabajando también en el hogar, cuidando a sus hermanitos o a sus hermanitas, o que están también trabajando, ¿verdad?, ayudando trabajando como empleadas domésticas muchas veces, y eso no se reporta en las estadísticas. Entonces, y también porque, como hemos dicho, que la mayoría de los niños y las niñas trabajan en labores agrícolas, entonces ahí es donde se concentra el mayor número de niños en las labores agrícolas. A ver, Ramito, retomemos un punto, y es el punto de las labores domésticas, porque aquí hay una gran discusión sobre este sector y sobre este gran número de población de menores que trabajan en las labores domésticas, porque no es reconocido como un trabajo principalmente. Y la segunda forma de esto es que hay muchas menores de edad empleadas domésticas dentro de las casas y que no se les reconoce sus derechos y no son remuneradas como debería de ser. Es que esa es la diferencia precisamente, porque cuando tú ves, tú puedes, yo soy madre,
Yo puedo poner a mi hija a que me ayude en algo de la casa donde yo sé que es de corto tiempo, que no pongo en riesgo su vida, ¿verdad? Y que no le afecta con sus estudios. Eso puede ser ayuda de tareas en el hogar, pero muchas niñas de la zona rural se vienen a la zona urbana a trabajar, a cuidar a otros niños, a ganar un salario, pero esas niñas están perdiendo el lazo familiar de estar con sus hermanos, con gente de su edad, con su familia, porque se vienen a la casa y están con una familia que muchas veces ni conocen. Trabajan jornadas que mientras los patrones se van a trabajar, ellos se quedan cuidando a los niños y trabajan jornadas no de 4 horas u 8 horas, sino más largas. Entonces, ese tipo de trabajo es el que muchas veces no se visualiza cuando las niñas se vienen a trabajar como empleadas domésticas en un hogar. Romy, voy a retomar más adelante el punto de los factores porque creo que esto es muy importante, pero también quiero que discutamos algo que es significativo. El Ministerio de Trabajo ha dicho que estos permisos que han sido otorgados a los niños que son a veces menores de 14 años y que se encuentran desempeñando un trabajo, están regidos bajo 2 condiciones. Una de ellas es que no haya deserción escolar, que estos niños se mantengan siempre en la escuela. Y la segunda de ellas es que no excedan de 6 horas laborales. ¿Se está cumpliendo eso en el territorio? Es que mira, hace ya 2 años, ¿verdad?, entró en función la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la LEPINA. En la LEPINA precisamente se establece en el artículo 59 que una niña o un niño puede trabajar si es mayor de 14 años, si no le afecta su jornada de educación, ¿verdad?, su escolarización, si no pone en riesgo su vida. Y es así como, según las estadísticas, por ejemplo, del estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con UNICEF y otros, se dice, miren, al 2012 habían 28,000 niños y niñas que tienen permiso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niñas o niñas han ido con sus responsables a tramitar un permiso de trabajo al ministerio para poder presentarlo en una empresa y poder trabajar, ¿verdad? Pero hay una cantidad de niños y niñas que no están trabajando en una empresa formal, en una empresa donde te exigen y te dicen, tráigame el permiso de trabajo y con gusto usted aquí puede estar empaquetando los productos. Pero hay otras empresas que no te dicen eso, ¿verdad? O los niños y las niñas que están trabajando en el comercio informal, por ejemplo. Si el Ministerio de Trabajo no realiza inspecciones a ese nivel, no podemos decir si estos niños están cumpliendo o no la ley de tener un permiso de trabajo. Ahora, Romy, hablemos de los factores de riesgo. Hay eminentemente un sector de la población de niños que es altamente vulnerable y está muy ligado a un ciclo de la pobreza. ¿Cómo se está trabajando para poder eliminar estas brechas, para poder eliminar estos factores de riesgo? Hablamos de la situación económica familiar, hablamos del acceso al empleo de los adultos, hablamos del acceso a la educación para los niños. ¿Se está trabajando en estrategias que vayan dirigidas hacia esos factores de riesgo? Mira, sí, ¿verdad? El trabajo infantil en realidad cuesta entenderlo por las múltiples causas que tiene. Así uno a veces dice, ¿verdad? Es que la mamá y el papá los anda aquí en la calle vendiendo, pero atrás de eso hay una serie de factores socioculturales, ¿verdad? Que tienen que ver también con cómo ellos entienden el retorno económico de la educación, de decir voy a invertir en la educación de mis hijos e hijas porque más adelante van a obtener un empleo decente, sino que muchas veces lo ven como, ay, ¿para qué va a ir a estudiar? Si yo, miren, no estudié y aquí trabajo. Entonces, esas causas, por ejemplo, tiene que ver la pobreza, ¿verdad? Tiene que ver con los factores socioculturales que te menciono, tiene que ver incluso con la estructura de los hogares. Cuando hay madres solteras en este país que tienen 3, 4 niños o niñas que no tienen con quién dejarlos, ellas prefieren traérselo a trabajar que dejarlos a ellos solos allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las respuestas que tenemos que dar el gobierno como garante, la sociedad civil, tienen que ser amplias. Tú mencionabas algunas. Yo te digo, una respuesta que hay que trabajar es el tema de las políticas de protección. Ya este gobierno ha hecho bastante, ¿verdad? Pero aún nos faltan políticas sociales y de protección que te ayuden a disminuir la vulnerabilidad de las familias. Por ejemplo, el tema de los ingresos económicos.
el tema de dónde dejo a mi hija o hija cuando me voy a trabajar. Porque, porque tú te vienes a trabajar, sí, pero ¿con quién dejo a mi hija o a mi hijo en este tema de inseguridad que vive el país? El gobierno tiene que apoyar eso. Aquí, Romy, hay muchas cosas que discutir y quiero que hablemos más adelante también sobre cómo se está encaminada las estrategias para cumplir esa ruta de trabajo que se tiene propuesta por la OIT. Con eso vamos a hacer una pausa, usted no se despegue, al regresar más de El Salvador ahora. La situación del trabajo infantil es el tema que estamos llevando esta mañana en su entrevista El Salvador ahora. Romy, habían aspectos que nos habían quedado en discusión y uno de ellos es el enfoque integral de derechos que debe de llevar todas las políticas estratégicas que se están realizando para erradicar el trabajo infantil. ¿Cuál es la importancia de que este enfoque realmente sea integral? Porque cuando se habla de trabajo infantil no solo se habla de educación, no solo se habla de salud, sino que también se habla de patrones culturales y sociales muy grandes. Fíjate que cuando un niño o niña trabaja, se le violan sus derechos en cuanto no solo a la educación, si es que no asiste, pues, sino también su derecho a la recreación, a la protección, ¿verdad? Pone en riesgo su salud. Por ejemplo, un niño o niña que trabaja se ve sometido a riesgos de enfermedades. Sí, puede ser enfermedades en la piel como enfermedades de hongos, ¿verdad? Alergias, pero puede ser también como la gastritis, porque un niño o niña que trabaja no tiene horarios de comida establecido y además come lo que hay. Eso significa, tú ves un montón de niños en la calle que andan vendiendo, que su almuerzo es una gaseosa y pan. También se le violan sus derechos en cuanto a poder ellos compartir con los niños y niñas de su edad, ¿verdad? Con los de su edad en un ambiente sano y saludable, porque muchas veces comparten, pero comparten en la calle, ¿verdad? Cuando andan ahí vendiendo o trabajando. Entonces, el derecho a la protección se les viola totalmente en cuanto al riesgo que ellos viven sometidos, ¿verdad? Si están en la calle a sufrir abuso, sufren discriminación muchas veces, aunque vayan a las escuelas, como han estado trabajando, digámoslo, una jornada de en la mañana, en la tarde ellos van y van cansados, van con hambre. Claro. Entonces, en la escuela muchas veces no dan el rendimiento que dan otros niñas y niñas que se dedican solo a estudiar. Entonces, hasta son víctimas del bullying, ¿verdad? De verlos como los que vienen sucios, los que vienen despeinados, los que no han hecho sus tareas. Entonces, pero tiene que ver porque son niños y niñas que además han sido adultizados porque viven con la preocupación de ayudar a llevar ingresos a su casa. Entonces, el enfoque de los derechos, ¿verdad?, que Plan impulsa es a decir, miren, ayudemos a las familias a mejorar sus ingresos económicos. Ayudémoslo a garantizar que aumenten sus ingresos para que así la familia no tenga que llevar al niño o a la niña a trabajar. Pero, ¿qué más? También tenemos que hacer políticas locales, ¿verdad? Nosotros como Plan hemos impulsado en los gobiernos municipales de Santa Tecla, que ha sido un aliado estratégico para erradicar el trabajo infantil acá en el municipio, Colón, el Puerto de la Libertad, Ciudad Arce, Opico y Quesaltepeque, fueron 6 municipios, por ejemplo, con los que hemos trabajado la elaboración de una política municipal para la erradicación del trabajo infantil. Pero a la par de elaborar una política, también junto con las municipalidades trabajamos por crear los centros de atención integral, ¿verdad?, de las niñas y los niños. ¿Qué es lo que hay ahí? En esos centros de atención integral, los niños y las niñas ya no van a trabajar, sino que llegan ahí. Mientras sus mamás trabajan, ellos están ahí, reciben refuerzo escolar para hacer sus tareas, reciben atención psicológica, ¿verdad? Si es necesario, controles de salud, ¿verdad?, y prevención de enfermedades, y también se les ayuda con hacer actividades de acuerdo a su edad. Entonces, como Plan lo ve, ¿verdad?, es un enfoque integral de derechos. Sí, ayudo a la familia a generar ingresos, ayudo al gobierno local con políticas públicas
que ayuden a la erradicación del trabajo infantil, pero también le brindo un espacio a las niñas y a las niñas donde estén seguros y donde estén ejerciendo su derecho a la educación, a la recreación, a la salud. Entonces, como plan vemos y decimos, tiene que ser integral el abordaje con el niño y la niña y con su familia. Pero es responsabilidad ¿de quién? Del Estado y de la sociedad civil. Ahora, Romy, hay una ruta de trabajo que ha sido planteada por la Organización Internacional del Trabajo a todos los países donde existe un alto índice de trabajo infantil. Y la meta es para 2016, para 2015, eliminar todas las peores formas de trabajo y para 2020 erradicar totalmente el trabajo infantil. ¿Cómo vamos encaminados hacia ese objetivo? ¿Realmente ese es el plazo en el que se van a cumplir estas metas? El Salvador, ¿verdad? Tiene esta hoja de ruta y está en el marco de toda una legislación internacional. La Convención de los Derechos de la Niñez, el Convenio 182 que la Organización Internacional del Trabajo promueve, y allí se establece la eliminación total, ¿verdad?, de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, el gobierno de El Salvador ha hecho esa hoja de ruta para eliminar las peores formas al 2015. Estamos a un año prácticamente, creo que este nuevo gobierno tiene un reto bastante grande por trabajar para eliminar las peores formas, porque aún falta que cumplir, ¿verdad? Para el 2020 yo creo que sí lo podemos lograr, pero si nos unimos el gobierno, las instancias también del gobierno local, la sociedad civil, los organismos que trabajamos este tema, somos varias ONGs que estamos apoyando este tema, ¿verdad? Y si utilizamos también las estrategias adecuadas, porque así al 2015 decir ya lo eliminamos las peores formas de trabajo infantil, todavía no. Pero sí podemos lograrlo. Y hago esta pregunta, Romy, porque recientemente se ha visto una de las formas que ha golpeado muchísimo a la sociedad y es la explotación sexual de los menores. Es algo que ha ido en incremento no solo a nivel de El Salvador, sino que a nivel de Latinoamérica. Los niños están sometidos a una trata de personas bastante denigrante y ha sido el sector que se ha visto más golpeado, más vulnerado sus derechos en este tema. ¿Cómo nos encontramos? Porque sabemos que el delito de la explotación sexual infantil, la pornografía infantil, es un delito que realmente lesiona muchísimo este sector tan importante de la población. Entre las peores formas de trabajo infantil precisamente está esa, ¿verdad? La utilización de niñas o niños para producción de material pornográfico o actos pornográficos, el tema de la trata de niñas y niños. Yo pienso, ¿verdad?, que las autoridades tienen que trabajar mucho por informar a la población, porque muchas veces el problema es que una niña, ¿verdad?, o un niño creen, se les dice, mira, te vamos a ayudar, te vamos a poner a estudiar y le ofrecen una serie de cosas que ellos aceptan, pero que luego ya estando ahí llegan a ser hasta formas de esclavitud, porque las tienen encerradas, ¿verdad?, y las utilizan, y eso es en realidad algo que hay que erradicarlo ya. O sea, que no debemos de esperar. Muchas veces también las mamás, los papás confían a sus hijos con la esperanza de que se los van a llevar a otro país, ¿verdad?, en el traslado hacia Estados Unidos o hacia otro país, pero ahí están poniendo en alto riesgo a sus niñas y a sus niños de que en el camino sean víctimas de abuso sexual, sean víctimas para utilizarlos en la pornografía o también para temas de trata de niñas y niños, ¿verdad? Pero también otra de las peores formas de trabajo infantil que el gobierno tenemos que trabajar todos juntos por eliminar, es el tema de los niños y las niñas que son utilizadas también para comercio de drogas o tráfico ilícito de eso, porque muchas veces no visualizamos eso, pero también ahí son ocupadas los niños y las niñas. Como esto, Romy, todo lo que hemos platicado va muy ligado a otros problemas que tiene la sociedad, como por ejemplo la deserción escolar, un alto índice de deserción escolar que, si bien es cierto, el gobierno ha tenido estrategias muy acertadas para evitar esto, pero mientras el trabajo infantil no se ha erradicado, esto es un ciclo, se va viendo en la deserción escolar, se van viendo niños vulnerados en sus derechos, como esto es un ciclo y realmente mientras no se elimine el problema de raíz, no vamos a tener cómo eliminar esos problemas que vienen como consecuencia de este principal. Fíjate que tú has tocado un tema, ¿verdad? Y es bien interesante cuando tú ves el gobierno ha implementado
una serie de educación bajo las modalidades flexibles, ¿verdad? Que conocemos como educación a distancia, educación acelerada, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Del 2009 hacia acá, a la fecha, el trabajo infantil ha aumentado, ha disminuido y ha venido así. En el 2011, por ejemplo, teníamos 182,000 niños trabajando. Al 2012 teníamos 192,000. Entonces, el rango entre el 2009 al 2013 ha venido aumentándose de 5.6 a 5.9, mientras que la educación ha sido, ¿verdad?, que ha aumentado. En el 2009 tenías que el 92% de niñas y niñas asistían a la escuela. Al 2012 tenías que era el 96% de niñas y niñas que están asistiendo a la escuela. Entonces, ¿qué tú ves? Que ha aumentado los niños trabajando, pero también estos niños están yendo a la escuela. El problema es que aunque estén yendo a la escuela, como trabajan, no tienen el rendimiento académico esperado. Entonces, la calidad de la educación que ellos, ¿verdad?, del rendimiento que van dando en las pruebas, se ve disminuido. Entonces, no es solo de garantizar que el niño y la niña vayan a la escuela, es de garantizar que tenga el tiempo para hacer las tareas escolares, o el gobierno tiene que ver cómo, por ejemplo, implementar programas para que los niños que trabajan puedan seguir estudiando, pero sean acompañados de un tutor que les dé refuerzo escolar, para que no queden rezagados de los niños y niñas que se dedican solo a estudiar, que tienen tiempo para hacer sus tareas y todo eso. Romy, no puedo dejar afuera el papel que juega la ciudadanía en este problema tan importante que vive la sociedad, porque parte de esto es cambiar el patrón cultural y un poco la visión que tiene la ciudadanía de cómo se ve el trabajo infantil. En algún momento los adultos piensan que es parte importante que un menor trabaje porque va a